Esta es la clase del 14 de mayo, donde vamos a estar trabajando con el concepto de contexto y qué tiene que ver la lectura de contexto con la facilitación. Una de las tareas del facilitador o facilitadora es realizar una lectura de contexto para poder pensar, trazar, armar una planificación para lograr el objetivo propuesto por el grupo que solicitó dicha facilitación. Para esto tenemos que tener idea qué significa el contexto. Si vamos a un diccionario, podemos encontrar una definición simplificada que dice así: contexto es el conjunto de circunstancias que rodean a una situación, en nuestro caso grupo, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Ampliando esta definición, podemos decir que el contexto de un grupo son aquellas circunstancias, condiciones, lugares, cultura, salud, bienestar, educación y otras más que atraviesan al grupo, es decir, todos aquellos entramados que impactan en el grupo. Puede ser de manera directa o indirecta, por decisión propia o no. En otras palabras, el contexto está compuesto por el ámbito social, cultural, histórico, económico, político, espiritual, religioso y otros más. Teniendo el panorama ahora sí general del significado del contexto, podemos hablar sobre lo que implica realizar una lectura de contexto para una facilitación. Realizar una lectura de contexto es indagar, preguntar y preguntarse acerca del grupo, más allá del lugar geográfico en donde el grupo vive o se reúne, el cual importa, pero no es lo único que importa. Podemos indagar sobre las edades de las personas que componen el grupo, preguntar si todos pueden leer y escribir, si hay personas con movilidad reducida, si el grupo pertenece a un grupo étnico más grande, si tiene predisposición a jugar o no, si hay internet o electricidad, o sobre la historia del grupo. El contexto, como nombramos anteriormente, es amplio y complejo. Por lo tanto, es importante saber que no podemos saber todo sobre el contexto de un grupo. Lo que sí podemos hacer es acotar, delimitar qué queremos saber del contexto del grupo a facilitar. No solo enfocando en un hilo del entramado, por ejemplo el económico, sino enfocándonos en distintos hilos del entramado que conforman el tapiz complejo que hace a un contexto. Para realizar la lectura del contexto podemos preguntar directamente al grupo mismo o a referentes del grupo, indagar o investigar en otras fuentes más allá del grupo. La lectura de contexto nos ayuda a realizar una planificación acorde, contextual al grupo. Ahora quizás nos preguntemos cuál es el fundamento de realizar una lectura de contexto para una facilitación. Es decir, ¿por qué realizar una lectura de contexto para preparar una facilitación? Porque el rol del facilitador no es desapegado ni apático. El facilitador, la facilitadora, debería tener como horizonte el amor fraternal inspirado por y para con Dios, reflejado en los otros, otras. Busca lo mejor para el grupo. Todo el grupo es importante, lo que le sucede, lo que le sucedió, lo que sueña, los eventos y circunstancias que atraviesan al grupo es importante. La lectura de contexto nos ayuda a poder conocer, comprender al grupo, por lo tanto, nos ayuda como facilitadoras, facilitadores, a armar, discernir, decidir una planificación contextual al grupo. Cabe destacar que realizar las lecturas de contexto lleva práctica, predisposición a no tener prejuicios sobre el grupo y además de hacerse de tal manera que no se vea ni se sienta como una invasión y ser conscientes que no podemos ser del todo objetivas. Para complementar la otra parte sobre la lectura de contexto, les voy a compartir una pequeña reflexión que es sobre la lectura de contexto detrás de las parábolas. Seguramente que Jesús tenía una lista de cosas, mensajes, enseñanzas para que la gente reflexionara. Quizás podemos ver estos distintos mensajes como muchos matices de un mismo lente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27, Mateo capítulo 22, versículo 39. Las preguntas que nos podemos hacer como facilitadoras, facilitadores podrían ser: ¿por qué Jesús hizo tantas parábolas distintas? ¿Por qué no decir el mismo discurso, mensaje o conjunto de parábolas para todos los lugares que visitaba?
Si hubiera hecho esto, tener una receta de sus mensajes para poder decirlo en cada lugar distinto, ¿habría tenido algún impacto significativo? Me animo a decir que Jesús hizo lectura de contexto del grupo al cual se dirigía y con el cual interactuaba. Dentro del Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 27, en este pasaje bíblico está dirigido a personas de la ciudad de Jericó, ciudad cercana a Jerusalén. Dicho pasaje tiene como uno de los personajes a un cobrador de impuestos, llamado Zaqueo, quien se escondía de la multitud que estaba reunida escuchando a Jesús para oír lo que tenía que decir, pero que no se quería exponer a la multitud, ya que no era bienvenido a causa de su profesión. Entre los elementos, objetos, conceptos usados por Jesús dentro de la parábola, llamada parábola del dinero, están, por ejemplo, gran cantidad de dinero, negocio, producir, banco, interés, empleados. Si esta misma parábola hubiera sido contada en alguna comunidad fuera de las grandes ciudades como Galilea, un lugar rural, en donde la gente experimentaba y vivía de manera distinta a la gente de ciudad, les hubiera parecido descolocado, no significativo, ya que ninguno de los elementos de la parábola se refiere a una vida rural. Otro ejemplo es el pasaje bíblico Lucas 8, del 1 al 10, en el cual se encuentra la llamada parábola del sembrador. La parábola tiene elementos como, por ejemplo, sembrar, semillas que brotan, buena tierra, buena cosecha. La gente que estaba escuchando esta parábola vivía en pueblos, aldeas, un ambiente rural. Por lo tanto, la parábola no es ajena a estas personas. Por otro lado, seguramente esta parábola podría ser una respuesta a la pregunta o cuestionamiento de parte del campesinado de Galilea, donde el liderazgo era de varones en su mayoría. Por ahí quizás era una respuesta a la pregunta de ¿por qué tantas mujeres estaban dentro del grupo que acompañaba a Jesús? Lucas 8, del 1 al 3. ¿Qué mejor manera de responder usando una parábola que tuviera sentido con la vida cotidiana de la gente? Entonces, para nosotros, nosotras, ¿qué mejor ejemplo que el de Jesús para realizar una lectura de contexto cuando comenzamos una planificación de una facilitación? A pesar de que la planificación de una facilitación pueda llegar a tener una estructura, el cuerpo de la misma no debería ser una receta, repetirse para todos los grupos. Quizá haya grupos con un mismo objetivo, por ejemplo, comunidades de la IELU que tienen como objetivo realizar un plan misional anual, lo cual no quiere decir que una única planificación sea adecuada para cada comunidad. Debería haber una planificación pensada para cada grupo de acuerdo con el contexto particular.